Hola, ¿cómo están? Ay, esto es como si no hubiésemos hablado. ¿Cómo estás, Fernando? Es muy bien, tu tiempo. Muy buenas Tan tardes a muy todas buenas y todos. tardes. Sí. Em, si quieres compartir pantalla, Perfecto. Peña, ¿te parece? Sí, tendría que Bueno, estar habilitado. sí. Sería Oye, ¿sabes estupendo. que yo prendo la tele, leo el diario y veo puras malas noticias? ¿Alguien tiene algo bueno que contar antes de empezar la clase? Sí, el agente Topo perdió. No, no perdió, Fernando. Solo no ganó. Igual me gustó la del pulpo. No le he Eh, visto, la verdad. no, no, es muy No, buena. Es muy buena. Sí, el pulpo. Pero bueno. Sí, yo quería ganar el agente topo porque igual me llegó la película. Yo nunca he llorado con una película. Solo. No, nunca he llorado con una película. Y esta tampoco, pero me gustó. Porque tenía sus cosas emotivas. Yo vi argumentación en torno a cosas buenas, cosas malas y lo negativo. O sea, había un poco de todo. Algunos decían que era una mirada un poquito paternalista sobre la vejez. Otros decían que exponía demasiado a la gente. O sea, había Mm. ahí material para debatir. Fíjate que eso es interesante. O sea, Voy a sí, tener que ver la del pulpo. sí. A mí me gustó el agente pulpo, que es una mezcla, es el remix. Pero no sé si están preparados para hablar de eso. Bueno, Muy si bien. quieres, Fernando, comenzamos. Profe, disculpen, tengo ¿Sí? una pregunta. No sé si Sí, lo conversaron antes, pero ¿Mm? quería saber cuánto plazo tenemos para participar en el foro. sí, no, a propósito de eso, ¿Mm? vi que nos llegó un mensajito. Esto es importante para que lo tengan presente. Nosotros fijamos unos plazos por una cuestión de operatividad, que es lo que nos permite tener cierta claridad de revisión y todo. Pero si alguno tiene un inconveniente o algo importante, como que ustedes siempre tienen que contar con que pueden conversarlo con nosotros o puede haber una extensión. Para nosotros lo importante, más que el plazo, es la participación. Entonces, cuando tengan esa calma y se solucione el inconveniente que les impide, imaginemos que se les corta internet, que se corta la luz, que falló el computador, o sea, todas esas cosas que generan algún grado de incomodidad son superables y cuando se reponga o cuando se solucione, ustedes pueden participar igual. No le vamos a poner así como clausurar la actividad, quedaste fuera. Eso no va como con nuestra política de CFG, ¿ya? ¿No va? Así que ¿Seguro? Ah, te estás enterando ahora de... sí. Oye, al margen, bueno, junto con lo que dice el Fernando, yo creo que lo último que nos importa es la nota, honestamente. Y eso corre para este CFG y para todos los que hemos hecho hacia atrás y los que pretendemos hacer. Y lo que más nos importa es la interacción, que ustedes interactúen. Así que lo que hagan en el foro no lo hagan por la nota, háganlo por aprender, por reflexionar, por participar, por compartir. Ese es el foco, ¿ya? ¿El Y a eso foro apuntan es los el de CFG. la, ¿Fernanda? ¿Sí? el, el foro es el de la clase pasada o es el que van a abrir esta clase? Porque en el cronograma decía que era la clase número 4 o semana 4. Corresponde al que se abrió la semana pasada. Ah, ya. Lo que pasa es Sí. que yo recién me integré al CFG porque había mandado solicitud, Mm, pero me habían dicho que me lo iban a rechazar. Así que ya yo lo acepté y me lo aceptaron hace como unos 5 días atrás. Así que ah, quedé como, no estoy cachando mucho. Entonces pensé que era esta semana la del foro. ya. Pero No, eso lo podemos resolver después si te parece. Lo vemos por ya, correo o al final de la clase, si te tinca. ya. ¿Ya? No hay problema. Y eso es lo otro, que si hay alguien que se atrasa porque o trabaja o tiene hijos o hay alguna circunstancia, como decía Fernando, aquí hay flexibilidad. Ojo, creo que la única traba, no sé Fernando si tú estás de acuerdo, y es que cada facultad tiene cierres distintos de semestre y plazos Eso. distintos, y eso va a hacer que alguna y algunos de ustedes estén muy apurados y otros más relajados. Así que, hola Javier, primera clase, bienvenido. Hoy hay prueba. Ya, jaja, buena banda. De Ya, bienvenida. eso, todos con No, la no. cámara prendida y un lápiz papel. Ya, Feña, adelante. Bueno, ¿Qué sí, vamos a hablar hagámosle el día de hoy? Hagámoslo Uy, ameno para que viernes. no voten el ramo, si llegaron recién. Sí, y de hecho, para que se motive más, le podemos hacer el resumen, super resumen, extra resumen, expreso. Nosotros hemos querido abordar a través de este CFG de viajeros y naturalistas
hemos querido abordar diferentes temas que tienen que ver con el entorno, el paisaje, la comprensión del paisaje y los asuntos que tienen que ver, en el caso chileno, con una línea de tiempo larga. Queremos ver el entorno en una línea de tiempo larga, que es la que tenían en tiempos precolombinos, que es el espacio y la forma de relacionarse con ese espacio que tenían las poblaciones que habitaban Chile antes de la llegada de los españoles, en el momento de la instalación de los españoles, y vamos a seguir hasta llegar al siglo XX, ¿ya? Ese es el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, en las primeras clases abordamos algunas cuestiones del punto de vista teórico, ¿no? Que tenían que ver con construcción de cerros y modificación del paisaje, tenían que ver con diferentes pisos vegetacionales, que es lo que ustedes estuvieron viendo, y también con el impacto o la utilidad que podían prestar los ríos para estas poblaciones. Esas tres cosas, ese es el resumen del resumen. Y hoy Lo vamos a resumo ver... así nomás. Está bueno el resumen, ¿eh? La capacidad de síntesis ahí. Impresionante. Y al que no le gusta. Y lo que vamos a ver hoy está aquí expresado claramente, como tratamos de hacer cada clase, y la clase de hoy es muy visual. Así es que ustedes hoy tienen que poner al servicio de nuestra clase su capacidad de observación. No tengan, o sea, a partir de que digo esto, olvídense de me voy a equivocar. Eso no existe. En esta clase estamos observando y vamos a apreciar muchas cosas. Y las imágenes tienen esta singularidad de que punzan, como que punzar es como que te hacen así de distintas formas a las personas. Así es que la manera en que ustedes decodifiquen esa imagen que van a ver, simplemente se tiene que tomar como algo en el marco de la subjetividad de cada uno. Por lo tanto, no hay bueno y malo, no hay equivocado ni correcto, hay diferentes grados de comprensión o vinculación con esa imagen. Sientan ustedes que conversan con una imagen. Entonces, ¿en quién nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en un personaje que tiene su propia calle en el centro de Santiago, ¿no? Ahí, paralelo a la Alameda, en las primeras cuadras, don Alonso de Ovalle, o como decía uno de mis profesores recordados, Ovalle, no es de Ovalle, es Ovalle, y nos corregía así ese tipo de detalle, porque eso hace la diferencia entre ser noble o no ser noble también. Ojo, el de también es una cosa que marca la diferencia. Pero su nombre, este es su nombre religioso, ¿eh? Ojo con eso. Su nombre civil es otro, ahí lo vamos a ver. Uno de los primeros testimonios y también de los más gráficos en torno a la distribución espacial de los antiguos habitantes del Reino de Chile. Reino, ojo con esto, reino. ¿Dónde está el rey? ¿Cuál rey? Feña, perdón, ¿en qué siglo estamos hablando, más o menos? Estamos hablando del siglo XVI, o sea, XVII, perdón. Ya, siglo 1600. XVII, comenzando el 1600, este personaje ¡pum!, nace y comienza su vida. Ahora, lo interesante es que sabemos incluso hasta dónde vivió. Buscamos todo, somos mejores que los programas de farándula, sabemos incluso dónde vivió Alonso Valle y les vamos a mostrar. ¿Qué fue un jesuita? Es un tipo de religioso. Los jesuitas se crearon fundamentalmente por dos motivos. Uno, porque se había producido esta separación entre la iglesia católica y el protestantismo, y ellos se convirtieron en una especie como de luchadores por la verdadera fe. Entonces es una orden religiosa, pero que tiene cargos militares. Así que estos sujetos cruzan océanos, son verdaderos combatientes de la fe. Y por eso entonces se vuelcan a la labor de evangelizar y van a buscar poblaciones lejanas para convertirlas en cristianas. Peña, hay una película buenísima, que es La Misión. No sé si la vieron. Actúa Liam Neeson y ahí te muestra cómo el jesuita entra en la selva paranaense y en efecto hacen misiones evangelizadoras. Así que les recomiendo, vean La Misión. Sí, buenísima. La música también, muy buena, la música de La Misión. Y el lugar, Misiones, Argentina, es muy lindo. Iguazú. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer este sujeto? Este sujeto es bastante talentoso a nivel de escritura, una escritura que la RAE incluso va a destacar. Él va a ser un referente a la hora de
de construir los primeros diccionarios. Es un sujeto que además está dibujando, que es un gran descriptor. Yo creo que si hubiera nacido en otro siglo tal vez habría sido un antropólogo. Es un gran descriptor, como etnógrafo opera bastante bien. Ahora, también cree en sucesos sobrenaturales, así es que de repente lo habríamos tenido en televisión ahí como con tantos sucesos paranormales, ¿no? Pero personaje bien interesante. Así es que, bien, aquí les presentamos, algunos a lo mejor ya lo conocen, le presentamos a don Alonso de Ovalle. Le pusimos de Ovalle porque todo el mundo le dice de Ovalle, lo mismo que pasa con Inés Suárez. Sí, ¿No? Peña, ¿Ya? un comentario al margen. Sí, Yo estuve leyendo por ahí y este tipo se arranca de la casa prácticamente a los 17 años para entrar a la orden jesuita. Bien, sí, ahora entendiendo que son los claustros, los monasterios quienes amparan muchas veces el conocimiento al margen de la ciencia actual. ¿Qué instancia había para estudiar en aquella época? O sea, yo soy un joven de 17 años, chileno, eh, y de pronto tengo inquietudes académicas y tengo 17 años. ¿Qué chances tenía en aquella época en Chile? ¿Habían universidades? Si en Chile no estaba, esa es de 1842, una cosa así, ¿no? La católica de sí, 1888. Pero si nací sí. en 1600, ¿qué tengo a mano? La primera pregunta que yo tendría que hacerte en ese caso es, ¿cuál es tu nivel social? Mira, Porque hay gente que por mi solo nacer, bisabuelo tuvo Mercedes desde Valdivia, de Pedro Valdivia, Mercedes de tierra. Así, ya. ese es mi Tú, nivel. tú estás Cotamil, ahí, estás Sí, asegurado. o sea, te digo, Fiestas clandestinas, ¿ah? fiesta clandestina, sí, todo el rato. Ya. Sí, en ese caso, bueno, podemos gestionarte una, una formación dedicada en uno de los colegios, como el con Victorio Carolino, por ejemplo, que son colegios regentados por los jesuitas. Y luego de eso, si tú quieres proseguir alguna carrera al estilo de derecho, o si quieres estudiar teología, o quisieras especializarte en algo relacionado como al área más matemática, eh, lo normal es que si eras de clase alta te enviaran al Perú o a España. También a Córdoba. Está la opción de ir a Córdoba, que es una universidad también antigua del continente. Pero tus opciones te alejan de Chile, porque Chile no es un lugar que esté formando y tenga la cantidad de expertos para, en ese tiempo ni siquiera se habla de expertos, ¿no? Son los doctores y catedráticos que puedan formar a otras personas para convertirlas en profesionales. ¿Sí? Clarísimo. Así es que el caso de Alonso Valle, mira, implica justamente irse a Córdoba, una ciudad calurosa, lejana, con una universidad muy antigua, de grandes construcciones de piedra, algunas de esas siguen en pie. Eh, y entonces se va por 8 años a Córdoba, Argentina, vuelve luego a Santiago y se dedica a la enseñanza. 8 años de formación es bastante tiempo. Ahora, como tú decías, se fugó a los 17 años en su casa, que era la casa de una persona de situación acomodada. El padre no estaba de acuerdo con... Tenía pensado otro destino para Alonso, ¿no? Y, y bueno, tienes que pensar tú que parte de la herencia que le correspondería a este hijo, también la recibe la orden. Entonces, no es gratis ser parte, pero él también tiene que renunciar a las aspiraciones que puede tener con su familia. Entonces es como perder un poco un hijo. De ese punto de vista lo ve el padre. Año 1640 se crea una nueva viceprovincia eclesiástica. Eso quiere decir que administrativamente tiene una autoridad a cargo Chile. ¿Ya? Es como que se reorganiza. Y la Compañía de Jesús, que es el nombre de los jesuitas, ¿no? De la orden de los jesuitas, lo envió a Roma. Así es que es un sujeto que conoce la sede del papado, va a Roma,
Ahora, los jesuitas tienen cierta independencia dentro de las órdenes religiosas, no es que dependan directamente de Roma, sino que ellos dependen de su superior. Es una orden de gente bien culta, o sea, el conocimiento circula en esos espacios. Tienen papel, lápiz, tiempo y formación para dedicarse a esta ciencia inicial, ¿no? Michel Desserteau, que es un historiador francés, también ha reparado en esto. Los conventos eran los centros de producción del conocimiento y los monasterios de ese tiempo también. Así es que este sujeto dedica parte de su tiempo a redactar una relación histórica, se dedica a contar qué es Chile. Si Chile tiene que haber sonado como hablar de una región muy remota del globo, y tú llegas a Italia, que en ese tiempo no es Italia, ¿no? Llegas a Roma, en el fondo, y ahí hay diversos, en el entorno hay distintos reinos, con distintas lenguas también. Entonces tú llegas a Roma, la gente habla latín, me refiero a los eclesiásticos, pero también hay otras lenguas. ¿Mm? ¿Y cómo le explicas a alguien qué es Chile? Y él dice, tiene esta idea de poner entonces en papel qué es, y por eso aparece con esa pluma en la mano, ¿no? Parece que hay consultas en Sí, por ahí el preguntan, chat. solo por curiosidad, dice Alejandro, ¿qué significa Chile? ¿O es solo un nombre bonito? ¿Qué dice el público? Yo creo que aquí hay varios estudiantes que pueden tener alguna idea, Eso. desde la historia natural, la historia. ¿Nadie por ahí? Están muy tímidos hoy, se supone que está en debate, creo. Yo creo que está en debate. Darwin dice, es el sonido de un pajarito. Tú te refieres al Agelaius tilius o trile, que hace chile, una cosa así. Lo tenía en la Chile. punta de la lengua, estimado. Sí, Profe, sí, sí. es que yo había escuchado que venía del quechua. Ujú. Cuéntanos un poco de eso. Ay, no sé, como que solo escuché eso que venía del quechua por el Imperio Inca Claro, sí, y eso. alusión. mm. Sí, una vez también escuché algo así, que no sé si alguien me puede corregir, pero que hacía alusión como que era a un lugar del reino, o el confín, o el límite, o no sé, algo así. Y lo del trile siempre lo escuché, pero no, como que no le creo. Como que Ya. no le Sí, creo. hay como dos o tres opciones más. ¿Ah? Es raro que un país se llame de una manera y no sepamos con certeza por qué se llama así. ¿Ah? Habla un poco de cómo somos nosotros también, ¿ah? De vivir en esta incertidumbre. ¿Ah? Un país del que ni siquiera sabemos bien el origen del nombre. Algunos dicen que es porque se trasladó población de una zona sur del Tahuantinsuyo que eran los de Chile y fueron instalados acá. ¿Mm? Esa es una opción. La segunda opción es porque por la abundancia, dicen otros, que era la abundancia de llamas, ¿no? Que le llamaban chilí. Eh, y otros hablan de ancha chire o chirí, que es lo que están mencionando aquí, que tiene que ver con que en runasimi o quechua significa lugar frío. ¿Mm? Esas son, ¿no? Por Fernando, aquí alguien menciona, dice Mapochencaico, se conocía como y Chile al muchos área de la comentarios. Concagua, el Valle de Chile. Bien, ahí está demostrando conocimiento. Fernando, Eh, aporta una sí. nueva constitución. Yo propondría poner en los comentarios cómo quiere renombrar el país, porque si podemos cambiarle el nombre, ¿por qué no? ¿Cómo le llamarías al país? Charles Arangui. Va a Bueno, llegar un reclamo formal. Profesores proponen cambiarle el nombre a Chile en clase online. sí. Bueno, póngale el nombre, pero oye, un nombre sea bonito. Al final que Chile es una construcción, así que la deconstruimos y la armamos de nuevo. ¿Qué es Chile? Ponga usted ahí en los Sí. comentarios, después lo leemos. Así que imagínense si nosotros tenemos ese grado de duda, ¿cómo le habrán preguntado a Alonso Valle? ¿Y qué es Chile? ¿Qué es Chile? ¿Se come? Puede que hayan conocido la palabra Chile incluso en Europa por México, por Nueva España en ese tiempo. Y que hayan pensado que se refería al Chile, al ají. Tiene que pensar usted que es un producto que al que se asocia con México.
Por lo tanto, se dedicó a escribir entonces esta histórica relación del reino de Chile, le llama reino, ¿eh? Y eso es motivo de reflexión para nosotros, ¿eh? Por ahí había un artículo hace muchos años en la revista chilena de Historia y Geografía que decía, ¿por qué Chile es un reino? ¿Mm? Porque si ustedes lo piensan, le llama reino, el Perú es un virreinato, no es un reino. Nueva España es un virreinato, no es un reino. La audiencia es una audiencia, o sea, son distintos, pero ¿por qué llegamos a llamarnos reinos? Porque dentro de la monarquía española, o por lo menos ni siquiera de la monarquía, dentro del imperio en el tiempo de Carlos V no podía haber otros reinos, ¿no? Como incluso Milán, por ejemplo, Milán es nombrado como, tiene otro estatus, ¿no? No es ni un virreinato, y es una posesión importante. Entonces, ahora, no sé si dejárselos como pregunta, así como para que ustedes busquen, yo creo que sería bueno motivar esa búsqueda, o contarles. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les cuento o lo buscan? Cuéntenos, por favor. Igual tiene forma de ají, dice alguien. Todos lo hemos pensado alguna vez, ¿cierto? Bueno, se supone que, les cuento entonces, se supone Sí. que por una cuestión de conveniencia y pompa, en algún momento a un heredero menor de las casas gobernantes decidieron darle el título, ¿no? Que como además de tener cierto control sobre un reino, entonces le llamaron el Reino de Chile y le asignaron el título, ¿no? Es como esta persona es, y lo presentaban con sus títulos nobiliarios, y además parte de sus posesiones eran el Reino de Chile. Y de ahí en adelante, que es en este siglo, comenzó entonces a llamarse el Reino de Chile sin mucho mayor cuestionamiento de por qué se había convertido en reino. Fue una decisión administrativa para darle realce a una persona, a un personaje de la historia, que es un heredero de los reyes. Esa es la respuesta a por qué somos reinos sin un rey exclusivo, o sin tener alguien con una corona, salvo el rey, que en aquellos años llamaba el justo y verdadero y único, ¿no? Rey de España. Por lo tanto, Alonso Valle toma ese uso y lo convierte entonces en el sello de este lugar, y habla del Reino de Chile. Y fíjense que generó bastante interés. Si ustedes buscan hoy dónde está la obra está repartida por el mundo. Los originales están en Salamanca. Además, fue traducida al italiano. O sea, ustedes podrían leer la obra en italiano o pueden dársela a leer a un italiano. Algunas de las imágenes, incluso cuando uno las encuentra, vienen con la leyenda abajo en italiano. Pero así todo, Ovalle quería tener más impacto, ¿eh? Quería tener un impacto en América, pero hay un recelo de la corona y hay una prohibición de que los sacerdotes extranjeros vayan teniendo tanta incidencia sobre la población americana. Además, y yo creo que esto es algo que le da valor extra a la obra. Ese mismo año se produce un gran terremoto, y ese gran terremoto cambió todo lo que había descrito, por lo menos en el ámbito urbano, lo cambió. Todo lo que había descrito de Santiago Ovalle es un Santiago que termina en ruinas. Por lo tanto, ese es uno de los valores de su obra. Como siempre, los terremotos presentes en la historia nacional. Si ustedes quieren ampliar después, bueno, ustedes saben que nosotros les subimos el contenido, les dejamos cosas para los que quieran profundizar y ampliar. Si ustedes quieren profundizar y conocer más sobre la vida de Alonso Valle, les vamos a dejar ahí algunos enlaces. ¿Qué otra cosa importante hizo Ovalle? Bueno, dibujó mucho. Yo creo que esa es una de las cosas valiosas de su obra, que nos plasmó de manera gráfica lo que iba a ocurrir. Ahora, ¿quién fue o de dónde venía?
No sé si tienes si a ti te produjo alguna reflexión, Isaac, la procedencia de Alonso Valle. Mira, su... me genera algo, porque estamos hablando ahora a estudiantes que van a ser futuros científicos, historiadores, ¿no? De aquí a un par de años esperamos y que les vaya súper bien. Eh, Entender la extracción social de donde viene una persona. En este sentido, eh, al leer sobre Alonso Valle y pensar también en otros naturalistas, siempre pienso en que es una élite que está generando un conocimiento. Y por tanto, la primera imagen, como imagen de Chile que se presenta, es una imagen que se construye desde el colonizador, también desde el hombre adinerado, ¿te fijas? Por tanto, siento que, como bien tú decías, esta es una primera imagen de Chile que se proyecta en Roma, en Europa, pero bajo un prisma, bajo una óptica que está sesgada por el contexto del sujeto y es un contexto bastante privilegiado en muchos sentidos, muchos sentidos. Entonces siento que lo que a mí me deja como huella es eso, sobre todo en algunos aspectos a los cuales me voy a referir un poquito más adelante, que es a la flora y la fauna. Que si bien los Bien, pueblos originarios tienen un conocimiento acabado, acá tenemos un tipo tratando un poco de entender qué es lo que había. Creo que eso es lo que muy bien. quiero dejar. Muy bien, qué interesante escuchar ese tipo de reflexiones de un científico de tu área, teniendo presente ahí. Lo voy a decir de manera sencilla, espero no ofender a nadie, pero lo voy a decir de manera sencilla. Alonso Valle tenía tiempo para andar viajando, recorriendo y observando mucho. Por lo tanto, debemos entender que parte de eso se debía a que no tenía que estar en su casa resolviendo el problema de qué comer y cómo comer. ¿Eh? Pudo viajar, pudo estudiar, pudo llevar materiales. Piensen ustedes la complejidad de trasladar toda esa cantidad de materiales. Ahora, ojo con esto, muchas de la obra que él escribe, la escribe estando sentadito, así como nosotros, pasando mucho tiempo puertas adentro, y escribió y escribió y escribió, y su imaginación suplió las veces en que no hizo ni bocetos ni tomó muchos apuntes en los lugares en los que estuvo. Ahora, él tenía acceso a una biblioteca, su orden religiosa le brindaba una cantidad de materiales, o sea, de informes de los provinciales, o sea, ellos año a año hacían balance y él tenía acceso, entonces podía acceder a eso, tenía buenos apuntes que no solo eran tomados por él, sino que por ¿Ya? sus hermanos, ¿sí? Bueno, esta es una orden religiosa, son los jesuitas, pero también existen otros que no tienen el estatus económico en la época. Por ejemplo, ese La, público, ocurre la alguna, orden de los... empieza con Francis y termina con Canos. ¿Alguien? Los franciscanos, sí, eran como los hermanos que están como a pata pelada. Estaban como jesuitas con la platería, muchos elementos, con dinero, como mencionaba Alfeña, y están los franciscanos. Entonces, también dentro de su contexto religioso están en una situación privilegiada, que no le va a durar mucho tiempo a la orden, porque luego van a pasar cosas en donde los incluso lo expulsan eh, de América, pero es una situación privilegiada a todas luces. Entonces, claro, como alguien comentaba ahí en el chat, siento que la imagen que nos estamos proyectando de un siglo, de un momento, es una imagen tremendamente sesgada. No digo que la obra es mala, porque aquí no lo vamos a juiciar, pero eh, eso, ojo con eso. ¿Y por qué hago vuelvo a esta idea, Feña? Básicamente porque la imagen de Chile que se proyecte mañana va a depender de ti, ¿sí? De ti que me estás escuchando en este momento. Fíjate, la ciencia que hagas, tu desarrollo profesional, la docencia que ejerzas, si vas a ser profesora o profesor, todo va a generar una imagen de Chile que luego se va a proyectar. Y es más, se va a construir a sí mismo el país, en base a tu acción, como arquitecta, como ingeniero, como sea lo que hagas. Por tanto, ojo con nuestras acciones y con la proyección que vamos a hacer en el futuro eh, de lo que transmitimos y de lo que hacemos. Eso. Sí, muy, muy bien y muy interesante esa reflexión, Isaac. Y yo creo que es bien interesante. A esto los científicos le llaman, ¿no?, el saber situado o el contexto de producción de una cosa. Entonces es bueno saber de dónde proviene, cuál es su familia y cuáles son los intereses, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que proviene de una familia que en realidad es de apellido Rodríguez del Manzano
y Ovalle, y en este tiempo los sujetos toman a veces un apellido materno, el apellido de un abuelo, y no se hacen mucho problema. Y uno ve los testamentos y uno se llama Rodríguez, el otro se llama Pastene y el otro se llama Ovalle, y todos dicen somos hermanos. Es como que elegiste el apellido. Ojo, este mismo año también se aprobó recién una ley que permite esto mismo. Entonces, las vueltas que a veces nos damos como humanidad o como sociedad son un poquito ilógicas, ¿no? Alguien podría haberse escandalizado, bueno, esto pasaba en el siglo XVII. Su padre nació en Salamanca en 1557 y descendía de un maestresala de Juan de Aragón y Navarra. O sea, venía ya de una élite vinculada al poder en Aragón y Navarra, las provincias del norte, ¿no? Embarcó a América acompañando a su primo Diego Rodríguez Valdés de la Banda, nombrado gobernador de Buenos Aires. O sea, está hablando del padre, ¿no? El padre es primo del gobernador de Buenos Aires, ¿ya? Quien lo envió después a Chile como capitán, al mando de un contingente de 50 hombres a enfrentarse con indígenas araucanos por el control del territorio. O sea, viene a enfrentar mapuche. Debido al prestigio logrado en el campo de batalla, a su nacimiento privilegiado y a un matrimonio con una mujer de familia adinerada, llegó a ser un hombre poderoso, miembro del cabildo, o sea, toma las decisiones. Santiago en aquel tiempo es todo lo que hay entre La Serena y Concepción. Eso es Santiago. Por lo tanto, ser miembro del cabildo es tener poder de decisión sobre todo su territorio. Y 4 veces alcalde ordinario de la ciudad de Santiago. No es que sea el alcalde ordinario, sino es que es un alcalde titular, o sea, que está ahí siempre, no para reemplazar a otro. ¿Ya? ¿Qué pasa con su madre? Dice, nacido en tierras americanas en 1580, fue María Pastene, lantadilla y descendía del célebre conquistador Juan Bautista Pastene, el general de la mar. ¿Qué tan buenos servicios hubo prestado a Pedro Valdivia? Cuando Pedro Valdivia vino por tierra, Pastene vino por mar y trajo recursos, trajo la capacidad de escapar en una situación muy adversa, exploró las costas de Chile primero y además traía los conocimientos que había podido adquirir en varios años de navegar el Mediterráneo y otros mares. Entonces era parte de la élite Alonso Valle. Bisnieto, dicen algunos, de Pedro de Valdivia. Esos son los peladores, nunca faltan ahí. No se sabe. Comprobado, no lo sabemos. Lo que sí es seguro es que María, la madre de Alonso, aportó por herencia a su matrimonio un interesante conjunto de bienes, como una cuantosa encomienda en el Valle de la Ligua, o sea, un grupo de indígenas que trabaja para ella y ella cobra el tributo y tiene la obligación de convertirlos en cristianos, cobra el tributo a nombre del rey. Una estancia en Puangue, eso es de Melipilla un poquito hacia la costa, y tierras y viñas en Peñalolén. Como Curacaví, ¿o no? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Como Curacaví? Puangue, ¿Mm? si tú llegas a Melipilla y te vas desde la calle principal de Melipilla hacia el mar, por la misma calle principal, vas a llegar en unos 8 kilómetros más o menos, como a la zona de Puanque. Hay un esterito y ahora está lleno de criaderos de pollos y pavos, Puanque. De dichas nupcias nacieron otros 2 vástagos que llegaron adultos. Tomás, que murió en guerra contra indígenas en 1643. Imagínense, su hermano muere en guerra contra los mapuches. Y Agustina, casada con Jerónimo Bravo de Saravia, Sotomayor. Los Bravos de Saravia son una familia influyente que tiene puestos importantes en Perú y que también murió en 1657. Entonces, miren aquí, el padre no quería un hijo sacerdote y además los otros mueren luego. Ya. ¿Cómo terminó sus días? A mí me encanta contar el final de las cosas porque, ¿saben por qué? La gente está en contra, pero suelo contar el final porque le permite a uno entender lo que pasa entre medio, analizarlo. Cuando uno ya sabe el final de la historia, uno dice, esto va a pasar. Antes de hablar de su obra, quieres irte a la muerte. Así, Sí. mega spoiler, ya. Sí,
quiero saber cómo murió, porque esto es lo que me interesa del asunto, que cuando ustedes hagan el ejercicio de ver y pensar a este sujeto, ya sepan cómo termina. No desde la incertidumbre, sino desde la certeza, para poder ver los puntos de inflexión en la vida de un sujeto. Entonces, ¿qué le pasó? Dice, concentrado en esta labor. ¿Cuál labor? La labor misional y de observación. Y su intento de volver al país, le sorprendió la noticia del terremoto que había destruido su ciudad natal el 13 de mayo de 1647 y de cómo las lluvias torrenciales posteriores, o sea, no solo megaterremoto, después las lluvias. Peña, ese es el terremoto donde se cae la corona del Cristo. Exactamente, Isaac. Me Es como, imagino que este año tú faltó mismo una vas a ir a foto la ahí, procesión sin falta. con mascarilla y distancia social. Sí, Y después de eso viene la inundación. Fíjate que cuando el río Mapocho se sale, en este tiempo le llaman las avenidas del Mapocho. Se sale el río y arrasa con el centro de la ciudad. ¿Mm? Y pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, por lo menos, en el periodo colonial. Entonces, megaterremoto, lluvias torrenciales y el cabildo de la ciudad, el equivalente a la municipalidad, ¿no? Le encomienda la misión de obtener toda la ayuda posible de la monarquía. O sea, lo mandan a negociar a la corte. Ese es el nivel de influencia de Alonso Valle. Una misión a la que se dedicó con gran fervor, consiguiendo que la corona se comprometiese mediante una real cédula, que es como documento oficial firmado por rey, de julio de 1649, a que los vecinos de Santiago quedasen exentos durante 6 años de pagar determinados tributos. Ahí tienen que haber estado súper felices porque aquí ya hemos visto lo malos que son para pagar impuestos algunos y lo que reclaman. Y 6 años sin impuestos aquí, pero fiesta. En 1650 se embarca con destino a Chile, tienen que pensar que hay que cruzar el océano, junto con 16 compañeros, pero no llegó con vida, puesto que las penalidades del viaje, unidas a su delicado estado de salud, le provocaron una violenta fiebre que acabó con su vida un 11 de marzo de 1651 en Lima. Así muere Alonso de Ovalle. Qué reflexivo. ¿Quieres conocer más de su obra? ¡Pirín! Ahí hay una buena revisión respecto de en qué consiste esta histórica relación del Reino de Chile, ¿ya? Para quien quiera profundizar. Siempre la gente pregunta, ¿profe, es obligación? No, es para quien quiera profundizar. Pero queremos contarle además dónde vivía este señor. Dónde vivía, cuándo vivía, porque sabemos ahora que se murió en 1650 de fiebre en Lima. Esta construcción, que todavía está en pie, no es la casa de Alonso Valle, pero es el terreno de su casa. Esa casa que describían en Peñalolén hoy es monumento nacional. Y miren lo que dan como argumento para que sea monumento. Santiago, 4D, y me gusta porque dice septiembre. En vez de septiembre, dice septiembre de 1991, considerando que las casas y parques de Peñalolén poseen méritos históricos y artísticos que amerita sean declarados monumento histórico, que las casas y parques de Peñalolén son el origen de la comuna de su nombre, que perteneció en el pasado al padre y hermano del célebre escritor jesuita Alonso Ovalle, ven, ahí lo nombran bien, luego al hombre público don Juan Egaña y a su fallecimiento a su hijo Mariano Egaña, quien hizo de Peñalolén un lugar de descanso y reunión de intelectuales y políticos de su época. Posteriormente la adquiere José Arrieta, o sea, puros personajes históricos vivieron aquí, ¿eh? La mitad de las constituciones yo conocía como salieron. Arrieta la zona, ¿no? Sí, ahora está Ah, la calle Arrieta. fue sede de la SEC, Sí, la Universidad ahí SEC. había un portón rojo, grandote, eh, con un acceso de fierro y un parque grande donde hacían muchas tertulias en el siglo XIX. Se reunían ahí al ritmo de la música a conversar qué cosas hacer y cómo conducir los destinos del país, pero también a cantar, a hacer fiestas. Sí, la intelectualidad se reunía en esta zona de Peñalolén. Interesante, ¿eh? Cómo se mantiene en el tiempo. Así es que es monumento histórico.
Alguien comenta por ahí en el chat. JGM los viernes. Oh, verdad. Ahí se conocía la gente. ¿Eh? Compartía. Pero volverá algún día. Qué tiempos aquellos. Vamos con la siguiente imagen. Miren, aquí tenemos las distintas versiones de la histórica relación del Reino de Chile. Lo puse ahí con I latina, ustedes lo van a ver con Y o con I latina, ¿no? Desde la versión inicial que tiene los números romanos, incluso que dice en Roma, publicada, la histórica relación que publicó el Instituto de Literatura, una colección ya más de bolsillo, zigzag, la versión de la editorial universitaria que está resumida y que tiene un mapita que nosotros vamos a ver y en el que vamos a profundizar, y esta edición que ya se hizo con criterios de un perfeccionista lingüista que lo revisó, la corrigió, la comparó, puso todo, y está ahí, ¿eh? Una edición facsimilar. Se dice facsimilar cuando viene en una hoja el original y en el otro la transcripción. ¿Sí? Bien bonita esa, no muy fácil de conseguir, no muy barata, pero bien interesante. Miren esto es importante para entender el rol de Alonso Valle. Ustedes vieron que su hermano murió en guerra con los, dice ahí, con los araucanos. Ustedes saben que era la manera que tenían para referirse a los mapuches en aquel tiempo. Y lo que ven a la izquierda es una ceremonia de parlamento. Y ustedes ven ahí a un jefe indígena, ¿no? Un lonco mapuche. En este tiempo los principales eran llamados ulmen, que es como hombre rico, adinerado, y tiene canelo en la mano en señal de paz. Y enfrente de él tiene nada más y nada menos que a un marqués, que es un experto en fronteras y en lucha fronteriza del imperio. ¿Eh? Los marqueses son los defensores de la frontera del imperio. Y ese es el marqués Francisco López de Zúñiga, marqués de Baides. Y están ahí, si pudiéramos leer de una manera más clara, no encontré una un poquito más nítida que esta, pero leeríamos ahí que dice que es una pax entre Hispanus et Indus, ¿ya? Y que es una paz hispano-mapuche o hispano-indígena, que la están concertando en un lugar que se llama Quillín. Actualmente hay un monolito en ese lugar que da en las proximidades de, miren, entre Lautaro y Galvarino, en la Araucanía, un río que se llama Quillem, ahí en esa zona hicieron un monolito para recordar. Y estos dos libros de reciente publicación, uno de José Manuel Zavala, antropólogo, y el otro de Gertrudis Payás, profesora española que trabaja en Chile, ambos trabajaron en algún momento en la Universidad Católica de Temuco. El profesor Zavala trabaja ahora en la Universidad de Chile. Ellos dos han puesto de realce los parlamentos. También hay otros autores que los trabajaron con anterioridad, Luz María Méndez entre ellos. Y estas ceremonias para lograr una paz que podía ser temporal, una paz que podía ser acotada a un territorio específico, o una paz que podía ser general en la zona sur, se conocen como parlamentos. Y es en el fondo el surgimiento de una institución, una manera de hacer o de conseguir una paz en una guerra que es la guerra que más ha durado por estos lados de la tierra, la famosa Guerra de Arauco. Peña, disculpa, Dime. dos elementos. Primero, veo a estos araucanos a caballo. El caballo no es nativo de Chile, por tanto esto es como posterior a Lautaro y todo el rollo que lleva a los caballos, los presenta, lo incorpora, los reproducen. Así Segundo, es. ¿son estos parlamentos transgredidos ya en el siglo XIX con la pacificación de la Araucanía? ¿O ya no existen parlamentos a aquel entonces? Mira, La las pregunta es preguntas buenas bien random. qué preguntas buenas las que hiciste. Bien, la ceremonia que estamos viendo en esa imagen es una ceremonia y es un dibujo hecho por Alonso Valle para una ceremonia que tuvo lugar en 1641. Entonces, si tú lo piensas, son prácticamente 100 años después de la fundación de Santiago. 100 años después, el uso del caballo extendido ya entre la jefatura y los liderazgos mapuches. Los españoles lo resaltan eso y dicen,
con más destreza que nosotros incluso, ¿no? Son mejores jinetes que nosotros. Y eso le da una movilidad y una posibilidad de resistencia todavía mayor a los mapuches. Estas ceremonias se prolongan en el tiempo, y son anteriores a 1641. A veces cuando uno buscaba antes en internet o en Wikipedia aparecía como 1641 como la primera. La verdad es que no. La verdad es que hay ceremonias anteriores y hay un tipo de ceremonial y un tipo de modo jurídico español y también unas modalidades indígenas que son previas. O sea, si alguien pregunta cuál es el origen del Parlamento, ¿es solo esto? No, confluyen unas tradiciones. O sea, los españoles supieron hacer paz también con los árabes en la península, y los mapuches y los incas también supieron tener ceremonias por las cuales conseguir una paz, ¿ya? Entonces tienen que pensar ustedes ahí que es la confluencia de dos ceremoniales. Ahora, eso que yo les estoy diciendo todavía es materia de discusión, incluso. Alguien podría decir que no y afirmar todo lo contrario, y como esto es motivo de análisis y de discusión, puede estar en lo cierto, pero se está analizando, ¿eh? Yo les estoy planteando la visión que me he formado a partir de conocer. Yo conozco bastante esta materia porque la verdad es que estos dos profesores he trabajado con ambos, ¿no? Y la otra autora que se consigna en Chile como la fundadora del tema también es una persona con la que he trabajado y tuve clase. Entonces creo que he tenido una comprensión bien detallada de este tema. Les recomiendo, cuando tengan tiempo y energía, estos libros están disponibles online. Ustedes, por eso que les dejamos ahí, los pueden ver y pueden revisar cómo eran las ceremonias, los nombres que están, si quieren conocer nombres indígenas, si quieren ver sobre los lugares, también tienen mapas, es bien interesante. Pero la clave para nosotros es que Alonso Valle vio esto, ¿eh? Y los que no los vio, se los imaginó, pero tuvo referencias a través de los otros jesuitas de ceremonias de este tipo, porque ellos como religiosos tenían que ir y observarlas y traducir. Estos son sujetos bilingües. Estos religiosos aprenden, ¿no? y entonces hacen la labor de intérpretes entre unos y otras partes. Eso es muy interesante porque es una ceremonia que no está hablada solo en castellano. Aquí hay gente que habla mapungún, hay intérpretes que pasan la palabra, como dicen en ese tiempo, y es una ceremonia larga, días negociando. Pero mira esto, Isabel. ¿Qué te parece esto? Me parece muy antiguo, Muy ¿no? antiguo. Me parece muy antiguo. Sí. Igual lindo, yo lo tendría puesto detrás del sillón, como grande, de living. ¿Cierto? Podría uno mandarlo a imprimir en esa. Sí, se podría emplotear. Podríamos hacer una pyme, Peña. Ploteamos planos que ya no tienen derechos de autor. Y sí, me gustaría. Yo creo que nos iría bien. Ya, me parece súper interesante la perspectiva que da, ¿no? Creo que veo Chiloé, la cordillera, veo la Pampa, animales, personas, lugares. Muy bonito. Y la imagen que tú nos presentaste en la esquina superior izquierda. Exacto. Es parte integrante de esta tábula geográfica del Reino de Chile, o representación cartográfica del siglo XVII, de lo que era en aquel entonces Chile. Y ustedes pueden ver, y siempre hay que hacer este ejercicio, así como, no sé si ustedes me están viendo, pero es como, y el ejercicio es ese para poder ver el norte. Porque nosotros en nuestros mapas actuales acostumbramos a poner el norte siempre arriba, ¿no? Y aquí, bueno, ustedes pueden observar que hay una orientación, pero este mapa está orientado hacia el oriente. Ahí está orientarse es saber hacia dónde está el oriente. Este mapa está construido así, no con el norte. Por lo tanto, ustedes tienen que observar que esta de acá es nuestra cordillera de los Andes, que los volcanes están haciendo erupción. Yo eso lo encuentro impresionante. Es como dibujar el mapa y poner los volcanes en erupción. Lo encuentro, porque piensa tú que esto está pensado para que lo entiendan también los europeos, ¿ya? Cómo es el lugar, quiénes viven en el lugar,
Peña, y el grado de comprensión es enorme, creo. Dime. claro, por el texto yo imagino que es para los europeos, no es como para presentárselo a los indígenas, porque entre la comunicación que va del español al mundo indígena, me imagino como el arte barroco americano, o una figura, una representación más gráfica, más visual, artística, con colores, menos texto, que por cierto la idea era como plasmar eh, visualmente una historia, que era en este caso la evangelización. Entonces, los planos, netamente, claro, eran ocupados para la interacción con la corona, para tomar decisiones, para la batalla. ¿Qué funciones tenían? Sí, los jesuitas no prescinden de las imágenes para relacionarse con los indígenas, pero es como tú dices, un uso de la imagen orientado a los fines religiosos. O sea, les van a mostrar escenas bíblicas, les van a mostrar el Sagrado Corazón de Jesús, les van a mostrar relicarios de estos que son de oro, que tienen al centro una cruz o que resplandecen porque están bañados en oro. Ese es el tipo de imágenes que muestran a la población indígena. Pero este está pensado para dar a entender a un europeo que no ha cruzado el océano qué es exactamente ese lugar tan lejano que se llama Reino de Chile. Entonces vas a ver tú que están las descripciones y los nombres. El Océano Pacífico es la mar del sur, el mar austral es incógnito, por ahí pone, mira, barcos, pone seres que aparecen del agua. Chiloé, yo encuentro que, imagínate, Isaac, que cualquiera de nosotros nos pidiera, con lo que conocemos del país, o a lo mejor hemos navegado, que dibujemos así, con ese nivel de detalle en las costas, yo encuentro que igual hay ahí un grado de comprensión bien interesante, porque habiendo navegado aquí en esta zona, creo que no sería yo capaz de dibujar algo tan detallado. Obviamente que ocupa otras referentes, Tú pero me no. parece que lo hace muy bien como Tú no, representación. pero yo sí me siento capaz. ¿No? Muy bien, mañana mismo hay un bote que está saliendo de Valparaíso. Sí, no, sin duda el tipo tiene talento. Sí. Y miren, al costado izquierdo está también este mapa. No es mapa, corríjame usted, dígame, profesor, ¿cómo es posible? Esto es un plano. ¿Pero cómo? ¿Un mapa y un plano no son lo mismo? No, porque depende, y nos van a decir nuestros estudiantes de geografía, depende de la escala. ¿Mm? Depende de la escala. Aquí ustedes están viendo, aquí aparece como tabla geográfica, ¿no? Pero en rigor es un mapa, ¿ya? Esto que representa una sección o una parte de una ciudad es un plano. Y si representáramos dentro de esto una manzana, y esa manzana se divide en solares, y dentro de ese solar representamos el espacio interior de una casa, seguimos teniendo un plano. ¿Sí? ¿Mm? Al respecto, bueno, en la imagen, en el lado superior izquierdo y derecho, ustedes pueden ver ahí la guerra y la paz. ¿Eh? La guerra y la paz como fundacionales del país. Ese mensaje es interesantísimo. Y miren Valparaíso. Y queremos consultarles qué ven en la vegetación de Valparaíso. Plano de Sería la Damiano, palma dice alguien. chilena. ¿Cómo? ¿Qué? Repítalo, por favor. Palma chilena. ¿Dónde? ¿Por aquí? Sí. Qué bien, palma chilena. Y acá ¿Y, también. y ya no hay palma? ¿Qué pasó con las palmas? Arriba las palmas, dicen algunos, pero Que yo sepa si hay. O sea, em, sí, pero igual hay especies invasoras que o sea, se han traído y bueno, estéticamente igual las cultivan más, las plantan ujú, más. claro. Pasa que hay una explotación de la palma durante la colonia. De hecho, el principal endulzante que se utilizaba era la miel de palma. ¿Cómo es la miel de palma? ¿Alguien Muy, tiene alguna noción de lo que es la miel de palma? Rica, dicen por ahí, muy, pero es muy buena. la extracción de la miel de palma. Bueno, tomaban la palma y la idea era cortarla y era rallarla. Entonces así caía el líquido en su interior, que era dulce, y con esto se endulzaba durante la colonia. Entonces no había azúcar refinada como la tenemos hoy en día. Y le inclinaban. Claro, ahí Joaquín nos dice que las cortan, las inclinan.
Y junto con eso, existe una cosecha de los quitos de la palma, muy intensivo. Entonces aquí ocurre un fenómeno y es que la extracción desmedida y una extracción mayor que la regeneración de las poblaciones hace que se diezmen las poblaciones de palma y hoy en día están súper reducidas. No sé si alguien ha ido a algún palmar alguna vez. Por ahí, Fernando, ¿se ha ido a un palmar? Yo, ¿Alguien más ha ido a algún palmar? ¿Nadie? ¿Nunca han ido a la Campana en Valparaíso? Por ahí. no se fueron Sí, a Olmué de En repente. Almué, vayan a Las Palmas. Es sí. maravilloso, ¿sí? Y es genial porque cuando uno va, Fernando, va a la Campana, a mí solo me faltan los dinosaurios, porque veo como bosque esclerófilo, Sí, las palmas enormes, y como me imagino un dinosaurio ahí apareciendo, chiquitito. es genial Son esa zona. maravillosas. Entonces, fíjate que el paisaje que nos pinta Alonso Valle es como un Valparaíso en miniatura, pero que destaca en primera línea las palmeras, o sea, las palmas, no palmeras, las palmas. Y es un paisaje que se va a reducir. Hoy en día hay muy poco flujo génico entre las poblaciones de palma, es decir, es muy extraño que la genética de una población esté presente en las otras poblaciones. Y es porque son disyuntas estos colectivos de palma, ¿de acuerdo? Y eso es producto, bueno, de la fragmentación del ambiente y la urbanización. Así El que aislamiento social de las palmeras, qué eso pena. podría decir que nosotros somos a las palmas como el COVID es a nosotros, ¿ya? Pobres palmeras, tan solitas. Sí, pobres palmas, la jugué aquí, sí. Palmera, dije, me contagiaste. ¿Y cuál es la, ya que nos hemos confundido, Isaac, corrijamos esto de una buena vez? ¿Cuál es la diferencia entre la palma y las palmeras? A ver, ¿hay alguien de agronomía? ¿Hay algún forestal? ¿Hay alguien que nos pueda ilustrar sobre la palma más austral del mundo? Pero díganlo en palabras, como María del Chat. Hay 44 mensajes que leer, es una locura, tengo. Mucho. Mira, por ahí dice Alejandro, ¿la palma chilena no podría hibridar con algo para generar una cepa más fuerte? Alejandro, es tremenda, tremenda pregunta la que planteas ahí, porque si tú hibridas la palma con otra cosa, lo que vas a generar es una palma. ¿Valdrá la pena hacer eso? Porque ¿qué es la especie? ¿Cuál es el concepto de especie que hay detrás de lo que tú quieres conservar? Porque ya sería algo, algo distinto. Imagínate que sería un producto biotecnológico, pero ya no tiene el valor histórico hacia atrás. En general uno tiene que pensar de que los organismos tienen un valor inherente a su existencia y que hay un valor en la historia de los linajes que hay detrás. O sea, esa palma chilena que está ahí, hoy en la Alameda, hoy en la Plaza de Armas, tiene una historia hacia atrás, de ancestros que habitaron el territorio. Entonces, si generamos un híbrido que podríamos hacerlo biotecnológicamente, no va a tener ese valor. Es un producto. Al menos así yo lo veo como en términos de linaje evolutivo. Eh, sí se puede hacer, por ejemplo, cuando quieres, o sea, no digo que no se pueda hacer o que alguien no lo quiera hacer, o sea, si alguien lo quiere hacer, hágalo. Pero para efecto de conservar la especie, no, para mí no, para mi gusto no. ¿Sí? Bien, Peña, oye, y ya que tocamos Sí, esto, ¿te parece que mencionemos algunos de los elementos que habla Ovalle sobre la historia natural de Chile? me parece muy interesante y muy ad hoc tu propuesta, Isaac. ¿No? Veamos entonces Ok, qué puede haber al respecto. bien, vamos para acá. Entonces, fíjense que, y esto vamos a comenzar con una pregunta. Quiero saber qué especies reconocen ustedes de su entorno. Aquí tenemos a Alonso Valle mirando al Chile colonial y él, claro, está en un lugar donde hay cambios, hay cambios. Va un poco más de 100 años de la fundación de Santiago, ¿no? 1541, estamos hablando de 1646 de la publicación de su libro. Por tanto, estamos hablando de un Chile que tiene poco más de 100 años de cambios en el paisaje. Y él logra reconocer que están ocurriendo cambios. Entonces quiero saber si ustedes son capaces de asomarse por su ventana. Bueno, ahora está oscuro, ¿no? Pero eventualmente, ¿y son capaces de identificar o no las especies que los rodean?
Por ahí, a ver, alguien que lo diga en voz así. Sí, yo soy capaz de saber que en el patio de la casa hay tales especies. O que alguien me diga, tomo el balcón y no reconozco ningún árbol en la calle. ¿Cuál es su impresión actual, chiquillas, chiquillos? Yo reconozco unas lagartijas que se ponen Ah, afuera en excelente. mi patio, que tengo como un jardín bastante lindo. No me sé todas las especies, pero bueno, tengo, no sé, ruda, tengo un naranjo, una higuera, y de animales más que nada, caracoles, que hay demasiado, y esas lagartijas que dije. Mira, qué bien, Bárbara, muchas gracias. ¿Y sabes el color? ¿Son esas que son como azul, amarillo o Es esas que como es chistoso porque la primera que vimos fue una grande que, claro, era azul pusieron y cuca? muy, muy linda, grande, muy linda. No sé, ¿cómo? A la grande le pusieron cuca. Ah, claro, le pusimos un nombre, pero después apareció una más chiquitita que no tenía color. Y nosotros dijimos, "¡Ah! ¿Y qué pasó con la otra?" Y de repente aparece esa y de repente aparece esta otra. Y ahora hay otra que es mucho más chiquitita, pero no sé, cara, como que ya no he visto las otras, entonces no sé si, O no sé cómo se reproducen las lagartijas en yo realidad, apostaría a que pero tienes, sí, una especie llamada Iolemus tenuis y la pequeña que viste es la cría. Pero bueno, yo muchas gracias. leemos tenis. Lo voy a Búscala por ahí anotar. en internet, sí. A ver, en el chat la gente sigue hablando. Voy a ver chat que dice en el chat. Triste la historia de la araucaria. Conozco hortensia. Ah, ya, mencionan diferentes especies. No tengo nada autóctono. Una vez intentamos pescar una araucaria, pero con mi perro, lo siento. Reconozco las hortensias, ruda, boldo, unos mandarinos. Por ahí ponen la bebecita. No entiendo eso. Bueno, qué triste la historia de la araucaria. Miren, ¿saben que si ustedes se asoman por Santiago, se asoman por un balcón, van a notar que más del 80% de la flora es introducida? Bien. Hoy lo que vemos en Santiago es muy distinto a lo que se observaba hace 500 años atrás. Y bueno, eso no es sorpresa para nadie, que ha cambiado un montón. Acá, a ver, alguien más comentó, solo veo ciruelos y palomas. Sí, palomas en todas partes, ¿cierto? Ahora, las palomas, uy, hay un perro ladrando. Las palomas es un tema súper interesante. Fíjate que las palomas habitaban el Mediterráneo, habitaban parte de Asia ¿Aló? y son domesticadas hace 5.000 años. Y las palomas que llegan a Chile son producto de esta domesticación. Entonces imagínate, llegan palomas domesticadas, que son criadas como perros, en el sentido que son cruzadas a voluntad de las personas. Y luego las palomas son liberadas en las ciudades. Son liberadas, algunas escapan, y esto pasa en todo el mundo. Y a partir de esa liberación empezaron a observarse colores distintos de palomas. Es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿de qué color son las palomas? Ustedes me dirían, hay unas blancas, ay, perdón, hay un perro acá ladrando. ¿Se escucha muy fuerte? Es que no. No, pero no interrumpe. Ya. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿de qué color son las palomas? La respuesta es de muchos colores. Pero eso es un fenómeno que se está dando en las ciudades hoy en día. Es más, hay muchos estudios que dicen que mientras mayor es el grado de urbanización, más melánicas o oscuras son las palomas. Ya, y eso se lo dejo ahí como un dato. Si alguien lo quiere investigar, busquen sistema de la melanocortina en aves y van a ver que las palomas más oscuras, de hecho, tienen mejor sistema inmune. Y eso es un fenómeno que se da después de la domesticación de las palomas en el desarrollo de las ciudades. Y bueno, entonces, Alonso de Córdoba, Fernando, es De un Valle. hombre que, perdón, Alonso de Alonso Córdoba, de nada que ver, Valle. Alonso de Valle, Saliste, te descubrimos, Isaac, dónde vas a comprar me tus fui, cosas, de pronto tus bolsos y tus fui a hacer el día de zapatos la mamá, y tus ese rollo. carteras exclusivas. Me cambié de Alonso. Sí. Mira, por ahí alguien dice, una vez vi que existían palomas en la selva boliviana y eran rojas. Mira, ¿sabes tú que las palomas rojas son palomas recesivas y son muy frecuentes en zonas periurbanas? Así que el color de las palomas nos da cuenta del grado de urbanización. Eso se los dejo ahí como dato. Ya, entonces tenemos que Alonso de Valle, no de Córdoba, tipo que ve su entorno. Pero la visión de su entorno y el cambio del paisaje se hace patente a lo largo de su historia. Y eso porque su abuelo, ¿se acuerdan cómo se llama el abuelo? O sea, el bisabuelo, que era el tipo que vino navegando con Pedro Valdivia. Bueno,
él está acá. Y es que Juan Bautista Pastene es una de las primeras personas que trae el cáñamo a Chile. De hecho, pide autorización para plantar extensos cultivos de cáñamo en Valparaíso. ¿Para qué ocupaba el cáñamo? ¿Qué creen ustedes? Se ríen por ahí, se ríen, mire. ¿Ocupaban la fibra para hacer ropa, quizás? No sé. Sí, en efecto. El cáñamo que se ocupaba en aquel entonces no tiene altos niveles de THC. Ya no son las variedades que ustedes conocen, no conocen, ya espero que no conozcan. ¿De acuerdo? Entonces, el cáñamo como planta no tiene una restricción para su cultivo, como quizás podría ser perseguido en algunos lugares, sino que, claro, es utilizado para una industria textil, para la fabricación de utensilios. Recordemos que no estamos en un mundo industrializado como el de hoy, ¿de acuerdo? Piensen que hay fabricación a vela también. Exacto. Por tanto, Juan Gómez Milla, lo que, claro, debería llamarse Juan Bautista Pastene, Campus Juan Bautista Pastene. También lo creo. Entonces, lo que tenemos que tener claro, y por qué saco a relucir esta historia del bisabuelo, es su familia parte patente de algo que él observa a lo largo de su vida, y es el cambio en el paisaje. Alonso de Ovalle, en su obra, describe cómo se van introduciendo especies europeas en Chile. Por tanto, y es la primera vez que se escribe eso, al presentar a Chile en Europa, en su texto. ¿De acuerdo? Ahora, esto es un supermercado. Entonces, imaginemos que estamos en un súper y yo les pregunto a ustedes qué comemos. Por favor, piensen en lo que hay en sus casas hoy para comer. Espero que todos tengan comida, que no estén pasándolo mal, ya, eso, como entre paréntesis. Sabes que estamos en una crisis ya, pero espero que de todo corazón que estén muy bien ustedes en sus casas. Pensemos en la cocina o en el refrigerador o en la despensa y uno imagina ya, ¿qué es lo que tengo? ¿Ya? ¿Ya lo pensaron? ¿Sí? ¿Lo pensaron un poco? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto de eso que tienen ahí es de origen nativo? Son productos que se encontraban en Chile antes de la invasión hispana. O colonización, o Fernando, pero no haber ofendido a nadie, joder. Ya, Obviamente, ¿cuántos la alimentos tienen que Coca-Cola que sean? tengo. Ahí por ahí dicen el puro merquén, ¿Es del poquito, refrigerador? casi ninguno que tienen el refri. ¿Alguien dijo cáñamo? No. Ninguno, laurel, casi nada. Piensen, por favor, ¿qué tenemos nativo? Y es que, bueno, nuestro refrigerador, nuestra despensa guindiafeña, unos piñones, alguien tiene piñones, eso, el Oh, maqui, digüeña, alguien tiene alto digüeñe, poder adquisitivo ahí con los piñones sí, en estas fechas tan súper pa- caros. papas chilota, son como tres, ya. La verdad es que muy poco. ¿Qué es representativo en la dieta? Fernando, ¿qué es lo que tú más comes? Comida. Comida. Kentucky Fried Chicken. Claro. Wendy's. Derivados del trigo, como. Mm. O sea, yo lo que más consumo ahora son derivados del delivery. ¿Ya? Derivados del delivery y bien fritos, bien grasoso. Me gusta el ketchup, me gusta Viscosos, pero papas fritas. sabrosos. Claro, viscosos pero sabrosos. Entonces, fíjate que la dieta que tenemos hoy en día es muy... Y esto también lo observó y lo relata Alonso Valle. Entonces, él da cuenta de que en el tiempo se genera un cambio en la dieta. Estamos hablando de que él vive durante las primeras generaciones, fíjate. Esta era la alimentación prehistórica. Entonces ahora tenemos un supermercado que es muy distinto al actual. No sé si alguien puede reconocer lo que estaba de oferta en el pasillo 5. Pasillo 5, ofertas. ¿Alguien reconoce algún elemento de esta dieta? No es muy Lo que vegana. no sé si lo de a la izquierda es penca. Sí, Ah, ya. Sí, penca. la nalca. A ver, ¿alguien más por ahí en el chat reconoce lo que está en oferta? El yeco, sí, pato yeco. Muy presente en los restos arqueológicos del norte. Los cazadores recolectores del norte de Chile. ¿Alguien reconoce algo más? Además del guanaco, ¿estas cosas son chinchillas, los ratones o no? ¿O son otro tipo de rata?
O Son, otro tipo de roedor, mejor dicho. son un roedor que describe en su trabajo Alonso Valle muy bien el Debu. Ah, de U. Claro, el Octodon, porque hay Octodon Debu y Octodon lunatus. Lunatus de la costa, es nocturno, Octodon Debu de la zona central y es diurno. ¿Alguien le reconoce algo más que esté en el pasillo en oferta? Aprovechen que el permiso dura 2 horas nomás y nos tenemos que devolver. ¿Estas semillas de qué serán? Zona norte de Chile. Porque, Fernando, ¿cierto que, bueno, los conquistadores e invasores venían caminando, ¿no? Venían del norte y llegaron a la zona centro. Entonces tenían que comer lo que había a mano. ¿Qué Tuvieron que árboles? pasar en algún momento por el desierto o cruzar la cordillera, pero si pasaron por una de las dos vertientes de los Andes, en algún momento se enfrentaron a esto. Es algarrobo. Algarrobos, también comen frutos del chañar. Por tanto, fíjense que antes que llegaran los españoles y trajeran el trigo, que yo creo que nuestra dieta está basada en trigo, y bueno, y arroz, se le echaba mano a otros elementos de la naturaleza. Por tanto, estos cambios en dieta, sí, también quinoa, hay otros cereales, ¿ya? Este súper no es muy completo, hay desabastecimiento, pero sí, hay más cereales, hay más elementos eh, que se le echa a mano. Entonces, fíjense que Alonso Valle nos describe cambios en la dieta. Básicamente pasamos de una dieta de animales nativos a una dieta que es totalmente europea. Entonces, en la obra de nuestro amigo, él relata que hay grandes cambios. Por tanto, tiene apartados donde se refiere a la botánica y a la zoología. Respecto a la... Perdón, está ladrando el perro de nuevo. ¿Se escucha o Sí, no? Muy escuchó que fuerte. estabas hablando de animales y Ya, pero se escucha. Eh, ya les quería contar entonces que respecto a la vegetación, Alonso Valle dice, miren, estas especies se dan bien en el territorio y estas no, lo cual genera grandes discrepancias en obras posteriores de otros naturalistas que vamos a revisar. Por ejemplo, Alonso Valle dice, no, en Chile no se dan bien las nueces. Bueno, eso lo vamos a ver después en el tiempo. Pero quiero destacar lo que él se refiere a la fauna. Por ejemplo, cuando habla de fauna, Alonso Valle dice que existen las sirenas, que son peces de agua dulce. Entonces aquí hay que entrar a pensar de cuáles son los elementos de juicio para discriminar especies que presentan. Estamos hablando de un momento donde no existe la nomenclatura binomial, no existen los nombres científicos, no existe la taxonomía como tal. Eh, ¿Alguien dice algo en el chat? A ver. Claro, manatíes, leones marinos, Alejandro, uno podría pensar que lo que veían los piratas. Entonces, es como esa idea del manatí o el dubongo eh, en el Caribe, que hacía ilusión de la sirena, pero acá estamos hablando de peces de agua dulce. En Chile no hay nada parecido ni cerca de lo que puede ser una sirena, ni en tamaño, ni en nada. Bien, el bisabuelo algo influenció a Alonso de Valle. No me quiero referir más a eso. Entonces él decía, por ejemplo, que habían sirenas. Ahora, como les mencionó, estamos manda a hablando de una decir época, Isaac, manda a ¿sí? decir la pincoya si estás seguro de lo que estás diciendo. Ah, no, Pincoya acá no. La Pincoya, otra historia. Entonces, fíjate que estamos hablando de un momento para la historia de la ciencia donde no existe la taxonomía. Tanto así que Alonso de Valle dice, bueno, en Chile hay ballenas que son unos peces grandes que no ponen huevos. Y la RAE, Fernando, toma la definición de ballena que da Alonso Valle para definir las ballenas. O sea, estamos hablando de un tipo que tiene ese nivel de importancia. El tipo es autoridad en ballenas. Y yo no sé si alguna vez vio una ballena. Entre otras especies, por ejemplo, describe el degu y, eh, muy interesantemente, se refiere a las aves. ¿Ya? Y a las aves, ¿y por qué se refiere a las aves? Porque tiene una frase, mira, que nos hace pensar en el Chile actual. Dice, el aire, dice, sin haber mejorado de fortuna ni condición con la venida de los de afuera. Ahí hace alusión a la conquista, a la llegada de los europeos. Entonces él dice que todo ha cambiado. Él dice que ha cambiado el suelo, ha cambiado el agua y estamos hablando de 100 años de colonización. 100, más o menos, ¿no?
1541, 1646, dice que las cosas han cambiado, pero el aire no ha cambiado de fortuna ni condición con la venida de los de afuera. Y ha sustentado siempre tal abundancia de aves que sería rara la de Europa, que le falte, qué sé yo. Y básicamente compara la flora, o sea, la fauna de Europa con la de Chile, pero haciendo el hincapié en que el aire no ha cambiado. 500 años al presente, no tenemos la misma historia, y si nos vamos a referir a las aves, bueno, deberíamos mirar al cielo y notar que sí ha cambiado. Es decir, triste fenómeno. Pero que, para fortuna, nos documenta que los cambios que ustedes observan en el paisaje, chiquillas, chiquillos, tienen larga data y que fueron reconocidos tempranamente. Feña, sigue hablándonos de Alonso Sí. de Ovalle. Al respecto quiero decir, Isaac, que es muy interesante, ¿no? Este observador total que parece ser el personaje, ¿no? Ahora, lo que sí, Isaac, yo creo que nuestro curso también tiene que descansar. Yo creo que nos está pillando la hora. Hay algunas cosas, unas cositas pequeñas que son algunas imágenes más que les queríamos mostrar. Yo creo que podemos subirlas también ¿te parece? Que le subamos, hacemos la reflexión final ahora cortito, pero le subimos el material restante para que lo puedan trabajar y sabemos que no quieren abandonarnos, pero el descanso también es importante. Miren, entonces les mostramos solo una con la que ustedes van a quedar muy impresionados. Esa es la idea, ¿no? Y el resto les vamos a dejar que la puedan explorar de la forma en que lo pueden hacer en nuestra plataforma EOL. Miren por favor esta imagen y miren por favor ese texto. El mismo Alonso Valle, antes del parlamento que ustedes pudieron ver, ¿no? El parlamento de Quilín, describió una serie de prodigios y de cosas increíbles que pasaron. Entre esos, una erupción de volcán en la que él dibuja nubes sobre las cuales se pueden ver personajes mágicos o religiosos, y pueden ver ustedes la población muy conmocionada, pero miren la descripción. O sea, contiene los raros prodigios que precedieron a estas paces. O sea, piénsenlo desde el punto de vista de los mapuches, que nosotros decíamos, chicos, parte de estos cerros que construían tenían que ver con vincularse con otras elevaciones como los volcanes. Entonces los volcanes les entregan mensajes. Los mapuches leen a los volcanes. Y antes de estas paces, un volcán revienta con encendida ceniza, peñascos que arrojaba, calentó agua, coció el pescado de los ríos. Una monstruosa bestia que corría por uno de ellos en seguimiento de un crecido y empinado árbol que iba sobre sus aguas. O sea, además vio seres inmensos. Miren, ahí va corriendo un ser inmenso. Y dice, dos ejércitos que se vieron en el aire y que peleando el uno con el otro vencía siempre el de nuestra banda, o sea, el de nuestro lado, y le gobernaba un famoso capitán en caballo blanco y espada ancha en la mano. Trátase de la libertad de los cautivos españoles y de las solemnidades y ceremonias con que los enemigos capitularon las paces y otras cosas de gusto y provecho. O sea, ¿qué es lo que viste, Alonso Valle? Estabas ahí y viste seres como encendidos y gigantes caminando sobre los ríos, un ejército sobre las nubes peleando. ¿De qué se trata esto? ¿Ah? Es muy interesante abordarlo desde el punto de vista también. Piensen ustedes que son sujetos que hacen ayuno, son sujetos que a veces se someten a largos procesos de oración. Perfectamente eso podría hacer entrar en una especie de trance místico, tener visiones a un individuo. Así es que de lado y lado hay prodigios y además las personas de este siglo creen en cosas increíbles. Les vamos a dejar el resto del material, incluido una referencia al Cristo de Mayo y el terremoto, y no abusaremos más de vuestro tiempo ni del nuestro, y nos vemos en la próxima clase. ¿Ah? Entonces, como saben, pueden completar quienes no hayan completado su parte del foro. Ha sido un agrado. Qué buena la participación en el chat. Han estado
motivados, motivadas. Y las preguntas, por ejemplo, alguien nos consulta por EOL, no debería a esta altura haber problemas en EOL, pero cualquier cosa la solucionamos. Siempre es bueno mandar el mensaje, un correíto, y ahí vamos respondiendo. ¿Sí? Peña, yo me quedo porque dos personas tenían dudas. Sí, Así que, quedó de hablar. Ya, yo me retiro y te dejo resolver la duda y cualquier cosa. Chao, sí. profe, gracias. Chao, Adiós. Chao, gracias. que tengan buena semana. Chao, profes. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, Chao. saludos. Chao. Tengo una pregunta sobre el foro. Al final no hay como un límite porque como yo entré recién y demás que hay otras personas que están igual, Sí, no sé, puede ser así como a más tardar el viernes o el sábado, mira, no porque esta tenemos, semana mi sí, semana de nada, evaluación, entonces no sé. no tenemos apuro. Ya, ve el material, revisa lo que hay en EOL y lo completa. Y si Ujú. tiene alguna dificultad, nos escribes. ¿Te parece? Ya, bueno. Buenísimo. Que tenga buena semana. Chau. Profe, Vale. yo tengo, disculpe, tengo Dale. una duda de que yo no entiendo nada de qué es all, no sé cómo meterme, nada, porque yo entré una clase tarde porque no me habían aceptado el CFG en un Ya, principio, me lo aceptaron después. mira, voy a compartir No pantalla. sé, Voy a ya. mostrarte el sistema. Pum, pum, pum. Ya, en este momento estoy en UCursos. ¿Tú tienes UCursos? Sí, sí tengo. Ya, fíjate que en UCursos hay una pestaña, está grande, ¿no? Que tiene varios elementos y una de esas es EOL. Entonces, si tú vas a EOL, carga esto, que es, Ya. bueno, aquí se ve como la visualización que tengo yo porque lo construyo, pero tú te puedes ir a las pestañas y es como, bueno, es básicamente una plataforma de clases en línea. Entonces, Ah, ya. Pero no hay que fíjate, crearse una cuenta ni nada de eso, nada, nada, disculpen. solo entras con, Ah, entonces fíjate que mira, uno se desplaza y hay videos, una presentación, una carta de presentación, un foro donde los estudiantes se presentaron, un video que les dejamos y siempre hay lecturas o cosas así adicionales. ujú, Y tú te vas desplazando en ella, y hay actividades, a veces hay juegos, y hay actividades que son evaluadas, que son los foros, ¿ya? Así que eso es básicamente. ¿Ya ves? No. Siguiente, te voy a mostrar un poco. Que a mí se me ve distinto a ustedes. A ver, por ejemplo, esta. Mira, esta clase se habló algo y aquí se le subió como un juego. Dije, como, ¿qué es esto? ¿Qué hay detrás? Y aquí hay una solución, que era acá un cuel, que es básicamente un cerro que crean los mapuches, toda una historia. ah, ya. Puede dejar Ya. videos. Fíjate, entonces, acá se le dejó como un diario mural, porque hablamos de la experiencia que era un cerro para cada uno. Entonces, para algunos Ya. es como una división de la ciudad y para otros era un lugar de encuentro, de recreación. Entonces pegan y esto no es evaluado, solamente si querías pegar tu experiencia. Eh, pero eso es, básicamente. Ya. Gracias, ¿Sí? profe, me queda mucho más claro todo. Ya, Que esté eso. Y bien, cualquier cosa, nos escribe. vemos. Esté muy bien. Chao, Ya. chao. Y aún hay gente conectado. Sí, sigo grabando. Gracias. Que esté muy bien. Chao, Chao, profe, gracias. chao. Y Ah, aparte está profe, el profe, foro. Ah, quería sí, preguntar algo. dime, no hay problema. Era de que, no sé, era como una propuesta en realidad, ¿Mm? de que si, no sé si se podrían como generar eh, un ratito como de intercambio de ideas entre ustedes y nosotros, que a veces siento que quedo como con ganas como de hablar más, ya, pero no sé si se puede, como si está la facilidad o si... Sí, yo creo que podríamos, o sea, lo ideal es como dentro de la clase, porque no, nos pilla el tiempo, ¿te fijas? Sí, Y sí, sí, ese es el problema. Aparte somos tantos que cuesta esa interacción, muchas veces dar el espacio. Pero mira, te propongo que de momento que tengas ganas de expresarte en el curso, lo hagas.
De hecho, si estuviésemos en la sala, en el aula, estaríamos todos interactuando. Y, Claro. ¿me entiendes? Pero, no te digo, no te quedes con las ganas. Si necesitas explayarte, tienes alguna idea que mencionar o algo que reflexionar, siéntete con absoluta libertad. ¿Ya? Ya. Cuesta mucho generar una instancia porque además tenemos que cumplir con los horarios eh, y es difícil. Pero eso, la invitación es a partir. Así que te agradezco mucho tu comentario. ¿Ya? Y la invitación es eso. Tú, dale. Mete la cuchara, opina. La reflexión es súper necesaria. Ya. ¿Ya? Gracias. Agradezco un montón Que a lo ti. vaya bien. Igual tú, que tengas buena semana. Gracias. Y voy a desconectar. Adiós. Bye bye. Chau, chau.